amigos que nos visitan, nuestra familia extendida en las redes sociales. Sean bienvenidos a este hermoso momento del culto divino. Quiero invitarlos, antes de abrir las Sagradas Escrituras, que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, con corazones humildes nos acercamos a tu trono de gracia, porque entendemos, Señor, que somos pecadores, pero entendemos también que por tu misericordia infinita has aparejado salvación para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque no existe forma de expresarlo, pero queremos infinitamente entregar nuestras vidas, nuestros corazones, Padre eterno, para que hagas con ellos lo que es necesario para nuestra salvación. Tú sabes, Padre Celestial, que hemos venido a escuchar tu palabra y queremos, Señor, mientras repasamos estos sagrados versículos, mientras estudiamos este tema, Señor, escuchar tu voz. Que tu voz resuene en nuestro corazón, toque lo más íntimo de nuestra vida y nos permita, Señor, en realidad cambiar para bien. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad. Reconocemos que estás ante nuestra presencia y que queremos, Padre Celestial, con reverencia, disfrutar y deleitarnos de tu amor y de tu paz. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Para los que son fanáticos de la historia o de pronto de la política internacional, en 1991, Colombia celebró algo que llamó la Constituyente. Fue una reunión en la cual varios políticos y personas renombradas del país intentaron hacer enmiendas a la Constitución. Ahora traigo esto a colación porque, a manera de introducción, una vez estas leyes salieron, tomaron varios años en hacerse efectivas. Cuando nosotros miramos el decálogo que Dios nos dejó en Éxodo 20, encontramos ahí una expresión mínima, reducida, de lo que en realidad es el carácter de Dios. Y cuando digo mínima, en el sentido que están los aspectos básicos. La Biblia fue escrita con la intención de explicar en forma casuística, con ejemplos, con historias, el significado de estos 10 mandatos. Miremos un ejemplo para que me puedan entender. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice, ¿no qué? No matarás. El versículo no dice, si matar en defensa propia está bien. El versículo no dice, si matar un animal está bien. El versículo tampoco expresa, si matar en una guerra está bien. No explica las consecuencias inmediatas de matar. Y tampoco explica las consecuencias al futuro. Simplemente dice, no que matarás. Ahora miremos el último mandamiento. Pero antes de llegar al último mandamiento, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál mandamiento creen ustedes que es como el mandamiento central? El amor a Dios, ¿verdad? Es interesante que Dios haya puesto el mandamiento 10º de no codiciar al final, y se van a dar cuenta porque el mandamiento dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mis hermanos, este mandamiento es el único mandamiento que no define una acción. No matarás es una acción, no robarás es una acción, algo físico. Mientras codiciar es algo que aparece ¿en dónde? En la mente.
De por sí este mandamiento engloba los otros 9 mandamientos. Le voy a colocar un ejemplo. No robarás. Para que tú robes, tienes que codiciar algo primero y luego llegar a la acción. No matarás. Y les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Acán, con robar. Él codició, sabiendo que eso que estaba ahí era el diezmo para Dios. Pero él lo vio tan bonito que dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar con algo. Primero lo tuvo aquí y luego lo enterró debajo de su tienda. No matarás. Caín codició la relación que Abel tenía con Dios. Y porque quería estar ahí, a pesar de que no quería hacer la voluntad de Dios, codició y mató. No adulterar. Tú necesitas primero codiciar la mujer o el hombre de tu prójimo. La historia clásica de David y Betsabé. No levantar falso testimonio. Tú primero debes codiciar algo lo suficiente como para mentir. Y el ejemplo clásico está cuando David miente y trae a Urías con otra intención. Para tener dioses ajenos delante de Dios, nosotros necesitamos codiciar algo tan fuerte que quitemos a Dios del primer lugar. Y cuando la serpiente le dijo a Eva, si comieses del fruto, serás como ¿qué? Sabiendo ¿qué? ¿Qué codició Eva? El conocimiento. Satanás codició la posición de Jesús, sus honores como hijo de Dios. Y aunque es un misterio, permítame decirlo aquí, la razón en realidad por cual ocurrió en un ser perfecto, este fue el origen del pecado. Tú violas las horas del sábado santo porque para ti hubo algo más importante que respetar el mandato que Dios dejó. Luego, todos los mandamientos empiezan ¿en dónde? Permítame definir la palabra codicia, porque me pareció interesante. Codiciar es desear algo con ansiedad. En otras palabras, codiciar es querer algo irracionalmente. ¿Por qué es así? La codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas de este mundo. En otras palabras, es un amor desmesurado, desproporcionado por las cosas de este mundo, las cosas materiales. Y hay algo que no nos pertenece a nosotros, mis hermanos, y nosotros lo queremos por encima de cualquier cosa. Tengan pendiente esto que estamos hablando porque nos va a hacer entender algo importante, una clave importante para nosotros poder responder a este problema. Vemos entonces lo central que es este mandamiento. Y nos muestra cómo el pecado empieza. Si ustedes se refieren al libro de Mateo, que es tal vez el resumen de lo que acabo de decir. Mateo, el capítulo 5, el versículo 28, dice Jesús, el divino maestro, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que con ella en su corazón. Entonces nosotros sabemos y entendemos que pecar es la infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley que es el carácter de amor de nuestro Salvador. Pero pecar no es algo instantáneo. Pecar es algo que ocurre y es un proceso que tiene más o menos 4 a 5 partes. Primero, alejamiento de la fuente de fortaleza. Segundo, la tentación. Tercero, la concepción del pecado o pecar. Cuarto, los pecados, que es la parte física, la parte pública que se puede ver
cuando uno está lejos de Dios. Y por último, la necesidad de querer esconder el pecado o arrepentirse. Empecemos con la primera, el alejamiento de la fuente de fortaleza. ¿Sabe que cuando estaba tratando de entender esto, me di cuenta que había un símil entre alejarse de la fuente de fortaleza y la temperancia? Porque Dios nos ha puesto un cerco. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará ¿bajo qué? Luego Satanás no tiene acceso a nosotros. Jehová acampa alrededor de quien le teme, ¿y qué? ¿Y quién más fuerte que Dios? Amén. Luego nosotros necesitamos físicamente alejarnos de esa fuente de poder. Físicamente nosotros debemos elegir alejarnos de Dios y meternos en el terreno enemigo. Encontraba varias cosas que me llamaron la atención, pero temperancia se puede definir como ejercer dominio propio y tener equilibrio a todas las cosas y áreas de la vida. Por ejemplo, el tiempo. ¿Sabe que en la medida que la tecnología y todo avanza, la sistematización es la palabra correcta, usted encuentra que empiezan a haber indicadores? Está el indicador de eficiencia, ¿no? ¿Qué tan en un hospital? Si el paciente está contento o no está contento. Eso es un indicador grandísimo hoy día. Si ustedes miran en sus teléfonos, existen también indicadores. ¿Qué tanto tiempo estuviste en el teléfono? ¿Qué tanto tiempo mientras estuviste en el teléfono estuviste en la aplicación del trabajo? ¿O en YouTube? ¿O en juegos? Permítame hablarle a los niños. Porque esto es algo importante para los chiquitos, que yo sé que ya me entienden. Pero nosotros muchas veces vemos a los niños en los teléfonos y ellos están invirtiendo un tiempo precioso, un tiempo único, en cosas que no nos llevan a nada bueno. Mis hermanos, miren su teléfono hoy cuando lleguen a la casa y miren ustedes cómo han estado destruyendo el tiempo. De pronto nos hemos pasado viendo videos de la iglesia, perfecto. Pero el tiempo es algo importante que nosotros debemos administrar correctamente. Otra cosa que encontré importante, el descanso. Descansar es importante porque cuando nuestra mente está fresca, somos más fácilmente impresionados por el Espíritu de Dios. La hermana White dice en Mensaje para los Jóvenes que cualquier conversación después de las 11 de la noche no acarrea nada bueno. Nosotros necesitamos ser conscientes que nuestro cuerpo necesita un descanso apropiado. Otra cosa importante, la actividad física. Doctor, es que yo trabajo haciendo limpieza y yo todo el día estoy en los pies. Sí, pero eso no es lo mismo. Salir a caminar, disfrutar de un ambiente tranquilo, de paz y mantener una estimulación del sistema simpático, para no entrar mucho en el tema, ayuda a que nuestras mentes también sean más fácilmente impresionables por el Espíritu de Dios. Amén. Otra cosa, la comida. Y permítame decirle esto porque cuando concibí la idea me pareció interesante, pero ¿qué tipo de combustible le echa usted a su vehículo? ¿Utiliza usted combustible regular, que lo encuentra en Levíticos 11? ¿O utiliza usted combustible premium, que lo encuentra en Génesis 1:29? Y mis hermanos, si no me entendieron el chiste, los invito a que busquen Levíticos 11 y Génesis 1:29. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo, mis hermanos? Que muchas veces nosotros, escuchen, ni siquiera combustible regular le estamos colocando a nuestro cuerpo. ¿Escucharon? Ni siquiera combustible regular. Hoy vamos a tener un seminario, mañana vamos a tener
más información que necesitamos aprender. Yo le digo una cosa y ustedes se van a dar cuenta un poco más adelante que esto es un proceso en el cual estamos aprendiendo. Pero sabemos, y hay cantidad de citas, que entre menos cuidemos nuestro cuerpo, más difícil le es el Espíritu Santo impresionar nuestros corazones. Consejos para el régimen alimenticio. Dice, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los mandamientos. Porque no podemos hacer ni una cosa ni otra sin quebrantar la ley de Dios. No podemos, escuchemos, amar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Si me amáis, ¿qué? Cuando Él exige toda nuestra fuerza para nuestra mente, por medio de nuestros malos hábitos, estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida y sin embargo estamos profesando ser seguidores de Cristo, preparándonos para el toque final de la inmortalidad. Otro punto que nos aleja a veces de la fuerza es nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Creo que eso no tiene discusión. Sin embargo, 1 Corintios, y lo digo porque nosotros como adventistas del séptimo día probablemente somos más culpables de lo que voy a leer que de no hacer lo contrario. Dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que qué. Más adelante vamos a hablar un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta por qué es importante que aquellos que dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, seamos muy celosos porque esto puede hacer que nosotros con autosuficiencia de verdad nos apartemos de la fuente de poder. Después del alejamiento de la fuente de poder viene la tentación. Dios no nos tienta, por cierto, Satanás lo hace. Dios ha puesto ese cerco protector alrededor de nosotros y cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, Satanás tiene acceso a nosotros. Y Satanás no va a hacernos caer de una forma súbita, es un proceso también. Generalmente Él crea un ambiente. Ponga cuidado lo siguiente. ¿Puede Satanás leer nuestra mente? No. Pero creo que puede estar exacto como un 99.99% de lo que nosotros pensamos. ¿Y cómo es eso? ¿Ustedes han escuchado de un polígrafo? Bueno, Satanás tiene el polígrafo más sofisticado que haya existido. Escuchen lo que les voy a decir. Fisiológicamente nosotros sabemos que dependiendo de la dilatación pupilar, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la humedad en su boca, de la humedad en la piel, del tono regulador de los esfínteres, de el tono que tengan los músculos foliculares de las vellosidades de nuestra piel, yo puedo decir si usted o no está estresado por lo que le estoy diciendo o impresionado. Ahora imagínense lo siguiente si yo lo adiciono a eso, porque nosotros aprendemos en la medida que crecemos ciertas formas de escape al estrés. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy preocupado, me empiezo a molestar un dedito. Y eso es automático. No sé cómo lo aprendí, pero siempre he sido así. Y tengo pacientes, por ejemplo, que les empieza a saltar un párpado. Tenía otro paciente que le daba soltura al estómago cuando estaba preocupado. Ahora imagínense que Satanás te ha observado desde que naciste. Y ha estado poniendo cuidado a cada uno de los detalles, cómo tú te portas, qué características tus padres dejaron
incorregidas. Él tiene un manual de nosotros. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Luego, cuando nosotros nos salimos del cerco de seguridad de Dios, en realidad el león está afuera. Y es difícil cuando tenemos nuestra naturaleza que estudiábamos hace un par de temas, esa naturaleza que nos lleva a pecar, que no es fuerte a resistir. Satanás nos puede traer, yo no sé cuál sea tu punto débil, de pronto es el apetito. Y te pone una comida con un olor delicioso y usted va caminando y de pronto, o de pronto te pone algo en la vista, una pizza así con colores bien bonitos. O te pasa el aroma de café por la nariz. No sé cuál sea la inclinación que nuestro cuerpo tenga, pero Satanás sí. Y cuando tú te sales del cerco de seguridad de Dios, estamos a expensas de Él. Tercero, la concepción del pecado. Aquí es cuando la tentación germina en nuestro corazón. Ahora, no sé si lo decía la vez pasada, pero Martín Lutero dijo que nosotros no podemos prevenir que los pájaros pasen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos prevenir que hagan nido en nuestro cabello. Aquí es cuando el pajarito hace nido. Nosotros abrigamos la idea y planeamos ejecutarla. Patriarcas y Profetas, escuchen esto, página 678 dice: tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Uno al año no hace daño. Usted empieza a escuchar personas socialmente empujándolo a hacer cosas. A eso se está refiriendo. Comienza en cosas aparentemente pequeñas. La negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo, la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Después de concebir el pecado, aparecen los pecados y se hace manifiesto en nuestras acciones aquello que se está abrigando en nuestro corazón. Por último, aparece la necesidad de esconderlo o el arrepentimiento. Y esto depende mucho de qué tan cerca hayamos nosotros estado de la fuente de poder. Cuando tú estás cerca a Dios, como le pasó por ejemplo a David, él se va a sentir terriblemente indigno. Pero cuando estás constantemente haciendo algo que no debe ser, el clamor del Espíritu Santo se hace un ruido que uno no entiende. Escuchen bien, no es que el clamor no esté ahí. El clamor siempre va a estar ahí. El pecado imperdonable es que cuando nosotros somos incapaces de reconocer ese llamado. Entonces hay tres formas de responder a esto. Una, continuamos pecando. Dos, tratamos de esconder el pecado. Y cuando tratamos de esconder el pecado es cuando eso no está mal. Desde que no se den cuenta en la iglesia, eso no pasa nada. Tomémonos aquí esto. Miremos dos historias que son muy similares, que nos van a ayudar a entender en realidad la importancia del arrepentimiento. La primera la encontramos en la historia del rey Saúl. Ustedes conocen la historia del rey Saúl. A él se le había dado una misión. La misión era de erradicar a los descendientes de Amón. Y cuando uno lee eso, uno se le hace como difícil. Pero nosotros no estamos aquí para cuestionar las decisiones de Dios. Cuando Dios nos dijo
no comas esto o no coma aquello, lo hizo por una razón. Y yo les puedo decir una cosa, en la medida que la ciencia ha avanzado, muchas cosas que vemos Dios le dijo al pueblo de Israel no hacer, tienen muchísimo sustento científico. Comer cerdo, por ejemplo. Y el animalito no solamente no come lo que uno no debiese comer, pero se llena de parásitos. Y aún si usted lo estuviese cuidando en un sitio donde no puede conseguir los parásitos, el tipo de colesterol y grasa que ese animal tiene sigue siendo terriblemente malo para uno. Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuchen esto, ¿hay algún pecado peor que otro? No, pero nosotros sí tenemos la tendencia a poner un pecado peor que otro. Y por eso Dios nos habla de esa forma. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mis hermanos, si ustedes se ponen cuidado, Dios a nosotros no nos pide el 99%, Él nos pide el 100%. Cuando Samuel entró al campamento y Saúl le dijo, hey, mire, destruimos a todo Amón. Y Samuel le dijo, ¿y los balidos esos que escucho de qué son? No, es que los trajimos para sacrificarlos a Dios. Oh, eso es una pequeña variación a la palabra de Dios. Parece como la serpiente, no morirás, ¿no? Dios quiere de nosotros el 100%. Esta desobediencia de Saúl es algo que venía ocurriendo paulatinamente y lo llevó aún esa variación tan chiquita, porque el plan de él era matar todos esos animales, pero esa variación tan chiquita lo llevó ¿a dónde? A consultar a un medium. Por eso dice el versículo que el pecado de adivinación es la revelación. La rebelión. Rebelarnos contra Dios nos pone en un estado de cuenta negativo. Punto. No existe menos 100 ni menos 1, es lo mismo. Segundo, Saúl no sintió dolor por lo que hizo, sino las consecuencias que le iban a acarrear. Ahora escuchen esto que escribí, me parece que va muy al punto. Le voy a poner un ejemplo de la educación. Es importante que nosotros tengamos una relación con Dios bien cercana, de tal forma que nuestra respuesta sea como la de José. Transgredir el decálogo es es una falta de suprema importancia. No solo porque estoy infringiendo un estatuto, sino porque le estoy faltando a la palabra que di al entrar en relación con Cristo, quien, escuchen esto, entregó en la cruz del Calvario su vida, quien dejó de vivir como Dios para venir a vivir como siervo, quien enmudeció y no abrió su boca, y como corderito indefenso entregó su vida, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, si cuando usted encuentra el pecado y se da cuenta que ha pecado, se siente nervioso porque, ¿qué tal que se enteren en la iglesia? Cuando lo primero que no corre por sus venas es el temor de haberle faltado a ese ser tan amoroso, tan tierno, tan especial, que vino de un lugar sublime.
a sufrir las dificultades de este mundo y morir de la forma como lo hizo, para redimirte. Si eso no conmueve tu corazón, necesitamos buscar a Dios con más tiempo. Necesitamos cambiar la forma como evaluamos la vida. Si nosotros educásemos así a nuestros hijos con ese amor supremo, ellos nos obedecerían no por miedo, sino por amor. Y aún más importante, ellos entenderían mejor el amor paternal de nuestro Dios. ¿Por qué los hijos se van de la iglesia? Es una pregunta que uno ve a padres llorando, tristes, yo estuve, yo hice. Por esta razón. Por esta razón. ¿Qué otra cosa vimos en el arrepentimiento de Saúl? Saúl dio excusas. Y la verdad que un falso arrepentimiento se puede definir en una palabra de 4 letras. Pero. Ay, Señor, lo que pasa es que el pueblo estaba, ¿no?, como encima mío y pues yo dije que sí, ¿no? Llevémonos para aquí. Si alguien se está repitiendo, pero lo que pasa es que estaba haciendo hambre. La verdad es que se me atravesó alguien allí, yo no alcancé a terminar las compras y pues se hizo sábado. Si tú estás buscando una excusa, escucha esto. Adán no estaba arrepentido cuando Dios le preguntó, ¿y tú qué hiciste? Ah, no, Señor, la mujer que tú me diste. ¿Y la mujer? Ah, no, la serpiente. En últimas, ¿quién hizo la serpiente? La hermana White dice que Adán sintió el verdadero arrepentimiento cuando Cristo, escuchen bien esto, porque es lo mismo que acabé de decir, cuando Cristo le dijo a Adán el papel que Cristo iba a desarrollar en el futuro para nuestra redención. Ahí él entendió la dimensión de su falta. Pero ahora comparémoslo, mis hermanos, con un arrepentimiento verdadero. Y es el arrepentimiento de David. Fíjense esto. Ambos eran reyes de Israel. Ambos no reconocieron su culpa hasta que alguien más, que fue un profeta, Natán en el caso de David, Samuel en el caso de Saúl, vino y les dio a entender qué estaba pasando. Ahora, todos ustedes conocen la historia de David. Y saben que pues David había ya conquistado prácticamente el imperio sirio, ya estaba dominado. Estaba luchando contra unas pocas tribus, unas pocas ciudades que quedaban de los amalecitas. Y pues como ya era poco lo que se necesitaba en realidad, y haber estado trabajando tanto con su general Joás, él dijo, ¿sabe qué? Usted puede hacerse cargo de esto, yo me voy para la casita, pues yo soy el rey. Estaba David en la tranquilidad de su palacio. Dice que David se levantó de su lecho y salió a la terraza. Yo me pongo a preguntar, ¿a qué hora sería eso? Porque yo no creo que ellos se ducharan muy temprano en el día, yo creo que ellos se duchaban más bien a mediodía o algo así, cuando el solecito estuviese más fuertecito. Luego, ¿qué hacía David a esa hora todavía en la cama? Mi papá, mi mamá, particularmente me decía que mente desocupada, taller del diablo. Y yo me imagino que él se paró con todo el ocio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que él debe haber hecho fue, Pero él se quedó mirando y dijo, wow, yo no sabía que había gente tan hermosa en mi reino. Fíjense esto, mis hermanos, Patriarcas y Profetas, el capítulo, casi el último capítulo, página 677, que habla acerca del arrepentimiento de David, dice, el hecho que Dios había admitido a David una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto favor hacia David,
debiera haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar inmaculado su carácter. Por eso el versículo de 1 Corintios 10, 12, aquel se cree que esté bien, ¿no qué? Vele para que, ¿qué? Para que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Y David infortunadamente no lo hizo. Entonces David se aleja de la fuente de fortaleza. David recibe la tentación que fue Betsabé. Y ahora él concibe el pecado y manda a los siervos a llamarla, a averiguar quién es ella. Yo no sé exactamente, vuelvo y le digo, Satanás conoce muy bien nuestras inclinaciones. Pero antes de entrar en estas cosas de salud, yo tenía esta analogía, la analogía del helado. Cuando usted se come un helado de fresa y solamente ha comido helado de fresa, pues para usted lo mejor es el helado de fresa. Por eso nosotros no debiésemos violar la santidad del matrimonio antes de la parte sexual, antes de ser uno casado. Porque una vez usted pruebe el helado de chocolate y el de fresa, algún día querrá chocolate y otro día querrá helado de fresa. Y para mí ese era uno de los problemas de David. David era un hombre polígamo, tenía muchas mujeres, era rey. Y se le hizo fácil pensar, pues la puedo traer para mi casa. Pero después que encontró que ella era esposa de Urías, entonces pensó en armar un plan para poder concretar su pensamiento. La vida cristiana es como una llave de 3 vías. Para los que alguna vez han estado en un hospital, una llave de 3 vías es como una Y. Y tiene una bolita con un solo huequito en el centro. Cuando usted la gira hacia un lado, se conecta con el lado izquierdo, y cuando usted la gira hacia el otro, se conecta con el otro. Cuando usted no está conectada con Dios y su llave de 3 vías está girada hacia el otro lado, usted está conectado ¿con quién? Mire qué curioso, mis hermanos. Ahora David está entre la espada y la pared, porque él sabe que la paga del adulterio es ¿qué? Muerte por apedreamiento. Y él se pone a pensar, bueno, Urías no es judío, pero igual él es un soldado y él tiene derecho a quitarme la vida. Entonces él sigue codiciando aún más. Porque ahora no solamente codició la mujer de Urías, pero está codiciando su reino y su vida. Luego hace que Urías venga, lo engaña, lo intenta emborrachar. Todo este falso testimonio, todos estos pecados que él está cometiendo. Y ustedes saben, mis hermanos, cómo termina la historia. Hay algo muy curioso en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 4. Es un versículo que, una afirmación que se ha hecho en otras partes. Y dice, y cuando Salomón ya era viejo, esto fue escrito muchos años después, está hablando de Salomón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Cuando yo leo esto y estoy mirando en la situación que está David aquí, yo no entiendo. Pero lo vamos a entender en la conclusión. Ustedes han leído el Salmo 51, ¿verdad? Para que exista un arrepentimiento correcto, primero, se necesita la aceptación y el reconocimiento de la existencia del pecado. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, a veces cuando alguien está aquí de pie y dice algo que va en contra de alguno de nuestros principios y nos sentimos incómodos, no se ponga bravo. Es el Espíritu de Dios que te está llamando.
Por eso cuando Natán le presenta la historia a David y David se enfurece, y luego de una forma muy inteligente, porque Natán sabía que la vida de él estaba en peligro. El rey podía haberse parado ahí mismo y, hey, si ya había matado a alguien, ¿por qué no podía seguir la cadena de eventos? Pero hoy, ese día, siente David el llamado de Dios. Y por eso su corazón era perfecto con Jehová. Sintió el llamado de Dios y reconoció su pecado. Pero no solamente reconoció su pecado, reconoció la naturaleza del pecado, porque él defraudó a ese Dios benefactor que lo tenía como rey. Cambió su estilo de vida y fue en realidad una nueva criatura. Tuvo una relación diferente hacia el pecado. El valor que él le tenía a Dios cambió nuevamente y Dios pasó a ser el primero en su vida. Miren, mis hermanos, voy a leer el Salmo 51 y con eso terminamos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él está reconociendo que él pecó y mi pecado está siempre ¿qué? Delante de mí. Ahora escuchen lo que dice aquí: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en la palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David reconoce que el pecado de él no fue solamente contra Urías, no fue solamente contra Betsabé, porque Betsabé ahí fue también una víctima. Los siervos que tuvieron que llevar esos mensajes, Joás que tuvo que aceptar hacer algo en contra de su conciencia. Pero el pecado más grande fue contra Dios. He aquí, versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque en ese momento la vida de David era una miserableza. Pero solo el amor de Dios podía restituir la alegría que puede haber en el corazón de un cristiano verdadero. Y se recrearán, dice, los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No somos nosotros los que podemos hacer el cambio. Nosotros somos incapaces. Es solo el poder del Espíritu Santo. La hermana White dice que Dios ha dejado a disposición el poder que Jesús usó para vencer el pecado a nuestra disposición. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque Él es el único que puede en realidad sacarme del pecado, llamarme de donde estoy perdido. Vuélveme el gozo de su salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces, escuchen esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No solamente vas a dejar de pecar, pero vas a empezar a querer por aquellos que lo hacen. Líbrame de homicidios. Él sabía que había matado, pese a que él no utilizó un cuchillo para hacerlo. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quebrantado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El camino a Cristo, hablando de la confesión de David, dice así: la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor del pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa, y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado y no solo pidió perdón, sino que su corazón fue purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y el ser restituido a la armonía de la comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Ahora les pregunto yo a ustedes hoy, mis hermanos, ¿quieren ustedes estar en sintonía con Dios? ¿Quieren hablar ese lenguaje con Dios? Los invito a que se coloquen de pie. Vamos a orar porque queremos pedir la unción del Espíritu Santo que haga entender en nuestros corazones la necesidad de no alejarnos de ese circo de protección. Pero si caemos, Señor, sabemos que tenemos a un Dios poderoso, que uno nos puede rescatar, dos nos puede restaurar, pero en especial un Dios misericordioso que tiene sus brazos abiertos para encontrarnos un día en las mansiones celestiales. Oremos. Bendito Dios, gracias, Señor, porque a pesar de pecadores, tú oyes nuestra voz. Y sabemos, Señor, que hoy estás aquí. Sabemos, Señor, que has dejado todas estas historias para que nosotros regresemos a ti, Señor. Para que nosotros, si caemos, Señor, tengamos una salida. No somos nosotros, Padre Celestial, es tu Santo Espíritu, es tu santo poder que nos puede convertir y llamar de nuevo a tu redil. Permita, Padre Celestial, que esta semana y el resto de nuestras vidas podamos vivir uno a uno contigo y podamos, Señor, disfrutar de tu presencia y podamos, Señor, ver tu poder cuando nos libres de las tentaciones y de las manos, Señor, del maligno. Cuídanos y guárdanos, Padre Celestial. Lo agradecemos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.